Bienvenidos una vez más a la parte 2 de esta clase 3 con respecto a teorías que explicativas sobre el desarrollo humano. Habíamos estado hablando de Albert Bandura y la teoría del aprendizaje social, la misma que sostiene, en definitiva, que existe una relación entre un sujeto activo y un entorno que influye en el sujeto, el mismo que va a ir moldeando o modelando la personalidad del sujeto a lo largo de su desarrollo. En este caso en particular, Bandura no propuso etapas específicas del desarrollo, pero sí una participación activa del sujeto, dando pasos hacia el cognitivismo a través del modelamiento por observación de las conductas. Pasamos ahora a una perspectiva enteramente cognoscitiva desde el punto de vista de Jean Piaget. Piaget plantea que el sujeto nace de manera innata ya con una capacidad que le permite la adaptación. No olvidemos que la adaptación es el mecanismo que los seres vivos ocupan para poder mantener las condiciones compatibles con la vida en distintos tipos de entornos. Es así que encontramos nosotros procesos que plantea Piaget para explicar este mecanismo, ¿no es cierto?, de la adaptación, el mismo que es la organización, la adaptación y la equilibración. Una vez más, Piaget y esta propuesta tiene mucho que ver con el tema de psicología del aprendizaje, en donde lo estarán profundizando. Pero en lo que se refiere a desarrollo, Piaget y sus teorías serán uno de los ejes que estaremos nosotros revisando a lo largo de esta unidad de análisis. Piaget plantea un desarrollo a partir de etapas. Específicamente se concentra en el desarrollo cognitivo de los ámbitos que habíamos visto que estudia la psicología. No se concentró tanto en el físico como en el cognitivo y social. Entonces, él sí plantea una serie de etapas, las mismas que estaremos estudiando con ustedes de manera muy detenida en cada uno de los momentos del ciclo de vida. Es así que la primera etapa que él plantea es la del estadio sensorio-motor. La segunda, el estadio preoperacional. La tercera, el estadio de operaciones concretas. Y finalmente, en su teoría original, planteó la cuarta, que es el estadio de operaciones abstractas o formales. Posteriores estudios y seguidores de Piaget plantearon una siguiente etapa conocida como el pensamiento post-formal. Como les decía, todos estos elementos los estaremos estudiando con mayor detalle a lo largo de toda la unidad de análisis, ya que Piaget es uno de los principales autores que han aportado al tema de la psicología del desarrollo. Pero para que entendamos en general cuál es la propuesta de Piaget alrededor del desarrollo, mm, tenemos que comprender estos procesos que él mencionó como organización, adaptación y equilibración. ¿Es el sujeto entonces un sujeto activo en su proceso de aprendizaje, perdón, de desarrollo? ¿Participa de manera intencional en una relación estrecha con el ambiente? Y es este ambiente el que va a ir influyendo también en este sujeto, haciendo una suerte de espiral dialéctica entre el ambiente y el sujeto. El desarrollo del sujeto le permite adaptarse mejor, comprender mejor, relacionarse mejor con su ambiente, y este ambiente cada vez más complejo y lleno de estímulos le va a ir influyendo también al sujeto en su proceso de desarrollo. Entonces, el sujeto nace y tiene una predisposición natural a crear esquemas mentales. Estos esquemas son formas de interpretar y comprender la realidad. Él ve la mascota de la casa, el perrito de la familia, y él lo interpreta con un esquema en su mente.
la imagen de animal, peludo, cuatro patas, el sonido que hace. Y de hecho, él procura verbalizar a través de una imitación onomatopéyica el sonido que hace el animal y le identifica con ese nombre, diciéndole babao, de tal manera que establece un esquema mental con respecto al babao, en este caso, que sería la mascota de la familia. A lo largo de su desarrollo, a lo largo de nuevas interacciones con el ambiente, él se va a ir dando cuenta que no es el único babao que existe el que tiene en su casa, porque encuentra el del vecino, el de la otra familia, el del parque, el de la calle, y comienza a ampliar, a cambiar su esquema mental original. Para esto requiere un proceso de adaptación, es decir, la nueva información, las nuevas relaciones del ambiente le van a ir dando un estímulo, información que el sujeto necesita adaptar su esquema mental. Este proceso de adaptación de esta información es lo que llama Piaget aprendizaje. Entonces, se adapta a través de dos mecanismos que es asimilación y acomodación. El uno con una modificación del esquema más ligera, la asimilación, y la acomodación con una modificación más extrema e incluso la creación de nuevos esquemas mentales. Evidentemente no podrá, aunque inicialmente lo hará, mantener el esquema mental de Babao para los gatos, para los ratones, para los pajaritos, sino que irá creando nuevos esquemas para cada uno de estos elementos. Y de hecho, con el tiempo creará esquemas para animales domésticos, animales salvajes, vertebrados, invertebrados y demás. Entonces, estos momentos de crisis, si se quiere, en donde el sujeto no logra todavía incorporar la nueva información al esquema que él tiene, sino que necesita modificarlo, adaptarlo, asimilarlo, acomodarlo o crear un nuevo esquema, Piaget le llamó desequilibrio cognitivo. Y la fuerza que mueve al sujeto hacia el equilibrio cognitivo es este mecanismo de adaptación. Entonces, más o menos del desarrollo, según Piaget, no olvidemos que Piaget se concentró muchísimo en el desarrollo cognitivo. Él plantea que cognitivamente la mente del sujeto y todos los procesos relacionados van a ir evolucionando a lo largo a lo largo del desarrollo de las distintas etapas de un ciclo que él planteó en etapas a través de estos procesos de equilibrio y desequilibrio cognitivo mediante la creación de nuevos esquemas mentales gracias a la adaptación. Esto es más o menos en resumen las propuestas cognitivas de Piaget, muy importantes en la comprensión del desarrollo de los seres humanos. También dentro de la línea cognitiva tenemos las propuestas de Vygotsky, quien plantea una teoría denominada sociocultural o histórico-cultural. El desarrollo del sujeto estaría ampliamente influenciado por el contexto social, cultural e histórico en el que el sujeto nace y comienza a desarrollarse. Los jóvenes y los adultos del grupo se convierten en mediadores de los aprendizajes, de la cultura, de la historia y los saberes. Pero el sujeto es un sujeto activo, ampliamente participativo, que internaliza estos procesos. Toda esta mediación, toda esta información, toda esta cultura, toda esta experiencia de vida está siendo procesada mentalmente a través de los mecanismos de internalización y gracias a los mecanismos de interrelación o interacción social. Entonces, muy importantes aportes de Vygotsky desde un punto de vista más amplio, social, cultural, histórico, con un sujeto activo en el proceso de su propio desarrollo. Tenemos la perspectiva cognitiva de la teoría del procesamiento de la información. Esta teoría se basó en un paradigma o en una metáfora cibernética, haciendo un símil entre el cerebro humano y una computadora. Verán que estamos un poquito dentro del tema del desarrollo cognitivo, un poco más que en el físico o los demás. Entonces, la teoría del procesamiento de la información observa al sujeto como un ser completamente activo,
como un pensador activo del mundo. Un sujeto que está a través de sus, podríamos llamar, periféricos de entrada, serían los sentidos. No se olviden que es una metáfora cibernética, ingresando todos los estímulos, la información y los impulsos que llegan del entorno, para ser procesados en el CPU y finalmente a través de unos output o los mecanismos o periféricos de salida, evidenciar en las respuestas, en las conductas del sujeto. Es bien interesante porque es una evolución de la propuesta elemental del conductismo que planteaba un enfoque estímulo-respuesta, donde ahora plantea un enfoque estímulo-procesamiento-respuesta. Entonces, ya el sujeto no es solamente un ente reactivo de su entorno, sino que participa activamente en los procesos internos como son la memoria, la atención, el lenguaje, la conciencia, la inteligencia, el pensamiento, construyendo su personalidad. Este, esta teoría, esta perspectiva ha permitido diagnosticar y tratar problemas del aprendizaje. Muy importante, porque se ha concentrado en poder comprender cuáles son los mecanismos que están participando en el proceso interno de elaboración y de interpretación de la información que está llegando a través de los sentidos. También es un paso previo hacia lo que se conoce como la neurociencia, porque como le da al centro del aprendizaje y del proceso de desarrollo al cerebro, comenzaron mucho más estudios en donde la neurociencia se junta con el cognitivismo para formar lo que ahora se conoce como la neurociencia cognitiva, que consideramos, a mi opinión personal, es el camino y la senda más actualizada para la comprensión de la psicología y por ende de los procesos de aprendizaje y de desarrollo. Entonces, muy importante procesamiento de la información. Vamos a estudiar también esta teoría bastante más detalladamente a lo largo de cada una de las etapas o ciclos que estaremos estudiando en esta unidad de análisis. Tenemos la perspectiva contextual de la teoría bioecológica, con distintos nombres podemos encontrarla, de von Fembrenner. Este autor plantea que el ser humano no es solo el resultado del desarrollo, sino que también participa activamente en su proceso de desarrollo. Muy interesante teoría. Una evolución, si se quiere, de las propuestas histórico-culturales, porque se esfuerza por hacer un análisis más minucioso de todas las relaciones que pueden influir en el sujeto. De ahí presenta su propuesta en la denominada teoría de los sistemas, en donde el sujeto se relaciona con su entorno más cotidiano, el más cercano, tal vez el familiar, conocido como microsistema. Después, las relaciones entre microsistemas, él les llamó mesosistema, una familia con otra, la tuya con tus primos, tíos y demás. Estas relaciones entre microsistemas la denominó el mesosistema, un poco más amplio. Un poco más amplio en un nivel superior, el exosistema determina las relaciones entre microsistemas, las distintas familias, si se quiere, con instituciones. Nosotros tenemos instituciones como la policía, como el hospital, como los bomberos, como la escuela, como el gobierno, como el municipio, que participan también en estos procesos. Miren, que supera mucho una limitación al pensar que el sujeto solo se ve influenciado por un entorno familiar muy cercano, sino que van a influenciar en una medida u otra en el sujeto, su familia, otras familias, instituciones y finalmente sistemas culturales completamente amplios que von Frembrenner denominó macrosistemas. Hay un eje transversal de todos estos que es el cronosistema, que tiene que ver con el elemento histórico que había mencionado Vygotsky. Entonces es muy importante el lugar, pero también es importante el momento. Bonfenbrenner explica el desarrollo entendiéndolo como esta relación compleja entre las, los distintos niveles de sistemas con el sujeto y el sujeto transformando e influyendo los distintos niveles de sistemas también. Así que jóvenes, nunca más piensen que somos una isla, que usted puede actuar de manera independiente sin influenciar a nadie, porque todos estamos íntimamente interrelacionados. Y es así como lo explica esta teoría.
Muchas gracias.